Hola, muy buenas. Bienvenidos a un mini tutorial o a presentar la configuración que tengo yo del mando sobre la colección Gateo Schrödinger. Y bueno, en principio el mando funciona igual que cuando tú pones un mando por defecto de la colección de Scaring. Funciona igual, las mismas funciones. Normalmente el salto es el triángulo, pero yo lo he suprimido porque el triángulo es digamos, el cambio de modo para combate y necesito que limpiamente solo haga esa función. Tengo este también para cambio de modo, pero sigue siendo la redonda que suele ser hacia atrás y suele ser hacia atrás la redonda y el menú, pero eso lo he pasado a pulsación doble. Pulsación normal es un cambio de modo también. Tenemos este cambio de modo y este también cambio de modo. Este es para ataque, también tiene un menú radial, que fijaros que ya sale el menú radial del F1, F2, F3. Es, no está configurado con nada, o sea, es lo que tú pongas en el F1, F2, F3, F4. No pongo más porque es lioso, y esto se suele utilizar para los grupos de favoritos, no para una cosa individual, sino para poner un montón de cosas, un atuendo entero con las botas y todo que utiliza el F1, F2, F3 y F4. Ya lo explicaré cómo se configura esto. Y luego tengo este menú, que como todavía se está empezando, este es para llamar al caballo, este es para remote interacción, o sea, para llamar a un seguidor que se acerque a hablar contigo, para poner el campamento, para cortar leña y para encender la luz. ¿Vale? Incluso antes de que se cargue el juego ya salen estos menús. Vale, vamos a continuar una partida que tengo empezada. Como veis, tengo un emulador de mando en pantalla. O sea, se ve todo lo que yo tengo. Entonces, la colección de categorías de Sovengar, perdón por la manera de pronunciarlo, eh, no te permite emular todo el teclado. O sea, a no ser que sea un mod que tú lo puedas configurar directamente como instinto o lo que sea, que tú puedas asignarle una tecla, solo tiene teclas del 1 al 8, por ejemplo. Entonces, es el máximo de armamento que tú puedes configurar. Yo lo configuro, en vez de hacer un menú radial, a mí no soy partidario de los menús radiales en combate rápido. No soy partidario. Soy más de ciclos de armas. Yo tenía, en otra colección que tengo serios ciclos hotkey, que por ejemplo a la derecha, siempre que le doy a la derecha, me va a elegir entre armas normales. Espada, espada doble, espada con arco, pero eso en serio. Y a lo mejor hacia arriba me va a cambiar entre gritos, ¿no? Eso con el mod Serio 5 Hockey, pero yo no quiero poner mods adicionales a esta colección. Pero esta colección no lo tiene. Pero Steam sí que puede crear ciclos, pero tenemos el límite de que solo podemos crear 8 ciclos, porque solo tiene para 8 números, del 1 al 8, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, para cambiar de arma rápido, pues utilizo la cruceta. Si no toco nada, pues es lo normal que tiene, el menú de favorito y luego pues las teclas de selección típicas, pero con el triángulo pulsado le doy a la 1 y me cambia de arma. Por ejemplo, ahora la voy a desenvanar para que sea el 1, tengo el 1 y el 2, la espada y el arco, ¿vale? Luego el tengo la curación, que es el 5 y el 6. Luego, que hacia abajo es la curación. Varios ciclos, ¿no? Entonces, ¿cómo se cambia esto? Para que lo entendáis. O sea, cada, cada botón de estos hace un número. Poniéndolo en el menú de favoritos, así de paso lo asignamos. De momento lo voy a quitar. No se puede quitar, evidentemente. Vale. Imaginaros, ves que se cambia el número. Yo, por ejemplo, le doy al triángulo y le doy hacia arriba y me sale el 2, le doy otra vez, me sale el 1, le doy otra vez, me sale el 2. Y siempre va a hacer este ciclo, ¿vale? Siempre que le dé, o sea que la misma tecla tiene dos ciclos. Voy a dejar el arco con el 1. Y el 2, que es el siguiente que va a salir, va a ser esta espada, ¿vale? Por ejemplo. Luego tengo, por ejemplo, curación en el 5, ¿vale? En el 5 le doy una vez, sale el 5, le doy dos veces, sale el 6. 5 y 6, 5 y 6. Lo dejo en el 5, ¿vale? Y luego voy a poner llamas en el siguiente, en el 6, ¿vale? Y le doy una vez. Y así es como yo configuro los 8 números. Los 8 números, ¿vale? Entonces yo ya tengo las armas y le doy. A ver, por ejemplo, este será el 2, este era el 1. Hacia abajo era el primero curación y si otra vez era llamas. No, bueno, llaman ahora puesto en la izquierda, ¿vale?
Y así en cambio puedo cambiar. Luego a la derecha le tengo el escudo una vez y 2 veces la espada. Y así en cambio la espada a la derecha. Es la manera de tener ciclos, o sea, dos opciones en cada lado. Luego, ¿qué tengo? Luego tengo con el triángulo también pulsado, la ruleta, F1, F2, F3, F4. No tengo nada puesto aquí. Esto es para configurar grupos de atuendos. Esto es, si os interesa cómo seleccionar un atuendo cuando elijáis una arma, se hace con estos menús y con el menú favorito. En teoría se configuran, por ejemplo, yo qué sé. Primero hay que meter un atuendo en favorito, por ejemplo. Un atuendo, voy a meter, bueno, lo vamos a explicar, por ejemplo. Vamos a poner, yo qué sé. Esta, la armadura de la vamos a poner como favorito. Y la que tengo y también puesta como favorito, para que veáis. Y esta también. La tengo las dos en favoritos, ¿no? Abro el menú de favoritos y le doy a la armadura y le doy para abajo. Me parece que era con el mando, es para abajo y selecciono un grupo. ¿Veis? Que ya puedo seleccionar un grupo aquí abajo. Pues le voy a dar al 1. ¿Vale? Y yo qué sé. ¿Y esto qué es? Doble desarmado. Ah, estos son los guantes de doble desarmado. No, y bueno, y en el segundo grupo he puesto, y en el segundo grupo voy a poner la que ya tengo, la que tenía puesta. Le doy aquí y le doy aquí, otra vez para abajo y se queda. Y no se ha quedado, no lo he hecho bien. Aquí y darle. Vale, ahí se ha quedado. Y yo puedo, yo qué sé, incluso el arco, puedo coger y ponerlo en un grupo también, en el grupo 2 por ejemplo. ¿Vale? Y se ha quedado grabado, creo que se ha quedado grabado el arco. Esto se ve porque cambiando de grupo. ¿Cómo se cambiaba de grupo? A ver, agrupar. Aquí se ve lo que hay, ¿ves? Aquí tengo el arco. No, el arco lo he puesto los dos. Bueno, pues no sé cómo lo he hecho, es igual. Vale, entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues pongo otra vez. El F1 corresponde al grupo 1, el F2 al grupo 2. Así del F1 hasta el F8. Lo que pasa es que el F5 es que era guardado rápido. Esto está en el menú SQS de los mods, los grupos. Hay que buscar el mod SQS, que es muy famoso. ¿Dónde está SQ? Empieza por ese. Anda que no tenemos la colección. SQI, este. Y damos aquí a generar. Y ves que el grupo 1 tiene 8 grupos. ¿Vale? Tiene 8 grupos. Y están asignados. Están asignados. Incluso vamos a desequipar armadura y armas antes de cada vez que cambie de grupo. En el grupo 1. Y en el grupo 2 vamos a poner lo mismo. No, en el grupo 2 no. Que no desequipe armas. Bueno. Y os fijáis, aquí están asignados al F1, F2, F3, F4. El F5 no se puede porque es guardado rápido. Y no sé si el F7, eso ya vosotros. Pero por defecto viene siempre estos 4 y son los que yo he puesto. Entonces, yo ahora, como he puesto el menú este aquí, pues si yo dejo el F1, y se ha desvestido porque yo he puesto que se desvista antes. Entonces se ha desequipado todo, incluso las botas que tenía y todo. Yo podía haber agregado a ese grupo las botas. Y vamos a darle al F2. El F2 y se vuelve a tener. ¿Qué pasa? Que como se ha desequipado todo antes, y es la misma cosa, pues no se desequipan las botas y eso. Pero si configuras que no se desequipe, pues no se desequipe. Eso va bien. Por ejemplo, si tú te pones solo un collar o un casco o lo que sea, y cambias de ropa y no cambias los zapatos, tendrás el casco, pero con los zapatos anteriores. Pero si quieres, por ejemplo, para quedarte desnudo o para desequiparte armas si no lo tienes por favorito, pues va muy bien eso. Pues eso, entonces tú puedes poner un montón de ropas. Incluso se podría poner que al poner el arco, de esta manera, al poner el arco, no está puesto en esta configuración de mando. Por ejemplo, si el mando es el 1, el arco es el 1, que se pulsara también F1 a la vez y se pusiera la ropa de arquería. Es para lo que yo lo suelo utilizar en otras colecciones que tengo. Bueno, entonces tenemos, como ya he explicado, tenemos esto y todo es con el triángulo, que se ha cambiado otra vez. Tenemos la selección de armas, pero luego tenemos aquí, ¿esto qué es? Ah, espérate, que ahora como se ha desvestido se ha desvestido totalmente. Vamos a poner la que yo suelo tener. Esto, esta y esta, ¿vale?
Vale. Y ahora tiene, ves que tiene el casco puesto, pues este me parece que es para que se ponga el casco. Triángulo y este de aquí se pone el casco. Como no lo tenía puesto, no se lo podía poner, porque en teoría el casco lo único que hace es que si es visible, tiene esa animación, pero siempre cuenta como que lo tiene puesto. Le doy otra vez aquí, se lo quita. Y el mismo botón, pero el de aquí, no sé cuál instinto. Hasta que no tengáis este poder, no lo de esto. Va en la letra K. Y este lo tenéis que configurar vosotros en instinto, poner la letra K porque no viene por defecto en la configuración de Gated of Sovngarde. De hecho, los poderes que voy a enseñar a continuación se tienen que poner en Campire, se tienen que poner habilitados con botones, normalmente están con botones, o sea, como poderes, lo tenéis que configurar como botones. Por ejemplo, poner, poner el campamento lo tengo configurado como esto es para cortar leña y este es el instinto, que es el que hemos hecho. Emulan estas teclas del teclado, ¿ves? Estas sí que se pueden poner porque ese mod te lo permite directamente, ¿vale? Y normalmente está todo por defecto, no viene en la colección, entonces hay que ponerlo. Entonces, el de instinto, que es la tecla K, pues es este y este. ¿Vale? Es, es un poder que hay que tenerlo individual porque es muy útil en cuevas oscuras, te detecta a través de las paredes los enemigos, ya estén vivos o muertos, ¿sabes? Que hay la capucha gris y todo eso, a lo mejor no te detectan los vidrios y eso es diferente y nada. Bueno, había dicho que este botón, le das una vez no hace nada, pero dos veces es el menú. Y igual que para retroceder, pues dos veces. O sea, cumple la misma función por defecto, pero para que sea útil tiene que darle dos veces. ¿Por qué? Porque dejándolo pulsado también me sale aquí este menú radial. Este menú radial que lo dejo aquí y suelto y me va a llamar al caballo. Que por cierto, mira, me lo llama aquí dentro. Y si luego lo dejo pulsado y le doy aquí, es remoto interacción para llamar a la gente. Es la tecla G. Esta sí que viene configurada en la colección Gator de Sovengar. Directamente viene la letra H y la letra G. Entonces yo ya lo tengo, no tenéis que tocar nada. ¿Vale? Lo quito dos veces, le doy dos veces. Y luego la otra que es esto para construir una hoguera. Le das aquí a la hoguera. Esta sí que la he tenido que poner yo, porque no viene por defecto. En el moque de Canfire le vamos a decir que no. Cancelar. Ya son poderes que no necesitas tenerlos muy rápido a mano, pero se usan bastante. Y luego este es recoger leña, ¿vale? Y que vamos a decir volver. Y luego la de la linterna. La de la linterna que ahora mismo me parece que la tengo encendida, ¿no? ¿Os veis? Y le ponemos aquí y se tiene que apagar. ¿No se apaga? Vale, se apaga. Ahora se apaga y ahora se enciende. ¿Vale? A veces va automático, pero a veces el automático no va. Cuando te agachas, a ver si te agachas y se apaga. ¿Eh? Sí, se ha apagado. A veces no. Y ahora se enciende. Bueno, también la podéis, a veces se confunde la historia, pues también la podéis encender y apagar desde aquí. Y esto es. Bueno, antes se me olvidó mencionar varias cosas que tiene. Vamos a editar aquí la configuración que tiene. Y fijaros aquí que tengo botones. El botón A, que suele ser la X, tiene el comando, pulsa el A normalmente, pero luego tiene un segundo comando que pulsa la V. Esto es la poción de curación. Y se hace pulsación doble. Luego, pulsación larga, te hace dos cosas. Te hace la tecla mayúscula y más. Luego vamos al botón cuadrado, que en este caso es la X, el botón cuadrado, que te hace la X y teclado numérico el símbolo, ¿vale? Entonces, vámonos al juego. Aquí ya estamos en el juego, ¿vale? Y os fijamos, vamos aquí al mod. True direccional movement. True. Aquí. Target lock. Tenemos NP negativo. Hay que poner NP negativo. Máxima duración, lo máximo. Y distancia 8000, ¿vale? Entonces, ¿qué hace esto? Tengo el arco, envaino, desenvaino.
Lo que hace es que cuando desenvaino, si hay un enemigo, lo va a localizar. A ver si hay algún enemigo. No. Allí. Mira, allí. ¿Eh? ¿Eh? Y me va a matar. Anda que no. Me ha matado. Me ha matado. Ah, no, no me ha matado. ¿Vale? Entonces lo que hace el arco, lo que hace es pulsar dos botones a la vez. ¿Eh? ¿Eh? Hago así. De eso. Solamente con una pulsación. Hago así. Y puedo cambiar. Y desenvaina de esto. Esto va muy bien cuando estás en sigilo en una cueva. En sigilo en una cueva y quieres disparar rápido y salir huyendo, lo fijas y al quitarlo se fija. Muchas veces por quedarte fijado, quedársete fijado el enemigo, pues de esto. Entonces, este es el botón de acción normal, pero si le doy dos veces, la poción. Claro, la poción. Y luego, mayúscula más E es la, por ejemplo, esto. ¿Eh? Es dejándolo pulsado. Dejándolo pulsado, es mayúscula más, dejándolo pulsado. Y con el mismo botón tienes tres acciones. Tienes acción normal, Sigo aquí. acción Sigamos normal, adelante, pues. las pociones, pero como ya estoy entero no se ve. Y eso, entonces, esto se me olvidó antes de mencionarlo. Luego pues ya tenemos todos estos menús de antes. Anda, mira, fíjate qué bien. Esto, por ejemplo, vamos a poner en favorito todo. Vamos a crear dos atuendos. Este favorito. Este favorito, favorito, favorito y favorito. Y luego vamos a poner este favorito. Entonces vamos a hacer así. Este vamos a poner armadura en el 2. El casco en el 2. El escudo no. Las botas en el 2. Los guantes en el 2. Y la ropa de Connie Brand en el 1. ¿Vale? Ya lo tenemos. Entonces, ahora vamos a poner el 1 y tenemos la ropa. Tenemos el 2. Esto. Ay, nos falta las botas. Nos falta la bota. Ahí está la bota. Las botas no las hemos puesto. ¿Vale? Bueno, pues no se guarda la bota, no sé por qué. Pues ya está, esto es lo que me faltaba.